Hola, muy buenas, bienvenidos. Estamos en un nuevo Yat Talk. Como sabéis, los Yat Talks son espacios donde compartimos aprendizaje y conocimiento en base al autoconocimiento y a proyectos que desde su propia evolución personal e individual generan un cierto impacto en su entorno. Los Yat Talks vienen del proyecto Ya Lifestyle, que es un proyecto de estilo de vida integral en el cual generamos un impacto tanto en las personas, en la sociedad y en el medio ambiente en base a ese autoconocimiento. Hoy tenemos una súper invitada, María Brotons. María es especialista en neuroarquitectura y en arquitectura emocional, y con su proyecto Casa Linga, Espacios con Alma, María aúna sus dos pasiones, el diseño de espacios y el mundo de las emociones y el bienestar. Para ello, utiliza la neuroarquitectura como disciplina para diseñar espacios emocionalmente saludables y la psicología ambiental como herramienta de trabajo. Además, eres profesora en Instituto 42, profesora de diseño. María, bienvenida, esta es tu casa. Hola, buenos días. Gracias por compartir con nosotros Gracias hoy. a vosotros por invitarme a este espacio. Y bueno, María es el ejemplo claro de esas personas que tienen una propuesta para generar un bienestar en la sociedad, en las personas, en base al diseño de espacios. Y va a ser muy interesante esta entrevista porque vamos a querer profundizar ahí en cómo también reflejas que el cambio personal es importante a la hora de entender cómo funciona el cerebro, cómo funcionan los espacios, la relación que hay el uno entre el otro. Primero, tenemos que darte la enhorabuena. Nada, muchas porque gracias. sabemos que tu proyecto Casa Linga ha sido el ganador del programa Impulso, una iniciativa de Mujer Libera y que bueno, impulsa el liderazgo y el emprendimiento femenino. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia. Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido una experiencia pues estupenda porque efectivamente nos encontramos en el ecuador de nuestra vida, ¿no? Mujeres de mediana edad, y ha sido un programa de emprendimiento donde nos han mentorizado y nos han enseñado pues eso, todas las estrategias y todas las facetas, ¿no? de cómo es emprender. Y efectivamente éramos pues 20 candidatas, con todos ellos con proyectos fantásticos y con mucha alma y con mucha esencia. Y bueno, la verdad que fue para mí una grata sorpresa el que me premiasen y nada, pues fenomenal. Muy agradecida pues a OMEP y bueno, y el programa de Impulso. Porque María no solo es neuroarquitecta, sino que también eres emprendedora, ¿no? En esta fase de tu vida. Así es, llevo 3 años, desde que acabé la carrera de arquitectura, pues estuve trabajando durante 16 años en un estudio de arquitectura aquí local, en Murcia, pues desarrollando la arquitectura tradicional, ¿no? Comercial, residencial, en todas las facetas. Pero siempre notando esa necesidad mía, ¿no? De por buscar ese vínculo, ¿no? Entre la emoción y el espacio. Y fue hace 3 años cuando pues decidí pues eso, emprender y a dedicarme a un trabajo alineado con mi persona y que aunaba, pues como has dicho antes, mis dos pasiones, diseño de espacio y el mundo de las emociones. Muy bien, posteriormente profundizaremos ahí Sí. para ver qué te impulsó a llegar a esa decisión de emprender con tu propio estilo, con tu propia manera de hacer las cosas. Y primeramente, para aquellos que no lo sepan, me gustaría que nos explicase un poquito qué es eso de la neuroarquitectura o la arquitectura emocional. Pues a ver, la neuroarquitectura, aunque ahora se trata de una disciplina científica, realmente de un modo intuitivo, pues el ser humano siempre ha unado espacio de emociones, es decir, ya en la arquitectura religiosa, ¿no? En las catedrales góticas, pues ya los arquitectos ya intentaban inspirar y crear emociones cuando entrábamos a esos espacios por la gran altura, por la sensación de humedad, es decir, que ya había de un modo intuitivo, ¿no? Ese trabajo de aunar esas dos disciplinas. Sin embargo, ha sido ahora en el finales del siglo XX, principios del siglo XXI, cuando se ha desarrollado la disciplina científica, y es que aúna neurociencia y arquitectura. Se estudia de un modo científico pues cómo el espacio, cómo su geometría, cómo las texturas, cómo, dijéramos, todo el entorno construido pues influye de una manera ineludible en nuestras emociones, en nuestras sensaciones y por lo tanto en nuestro bienestar. Entonces pues se ha estudiado de manera empírica, mediante realidad virtual, mediante estudios científicos, pues eso, recabando datos para que de manera esté demostrado que pues como la altura, como la geometría, todo nos influye, ¿no? En nuestro... O sea que podríamos decir también que incluso aquello que el ser humano ya estaba haciendo durante años en cuanto a formas, geometrías, espacios, diseños, tenía ya un sentido, ¿no? Ahora la ciencia también lo comprueba y además mejora, ¿no? Así es, solo que es verdad que aunque de un modo intuitivo se ha desarrollado a lo largo de la historia, es verdad que también ha habido
cierto desvínculo, es decir, se ha potenciado mucho lo visual, ¿vale? De hecho, en las últimas, dijéramos, hasta hace 30 o 40 años, se potenciaba mucho lo visual dejando de lado otros sentidos. Es decir, aquello que a lo mejor en la Edad Media sí que tenían como de una manera como más clara y lo desarrollaban con mayor intuición, ha habido como un desvínculo. Y sin embargo ahora se está poniendo otra vez en valor, ¿no?, esa unión, ¿vale? Y entonces estas evidencias hacen que le den como cierta veracidad y que para que podamos ponerlo en práctica, ¿no?, en los nuevos proyectos que desarrollamos. He leído dentro de tu proyecto que una de las propuestas es intimar con el cerebro, conocer cómo funciona y en base a ese conocimiento entonces crear los espacios. Vivimos en una sociedad actual donde uno de los mayores problemas es el estrés, la ansiedad. Completamente. Esta sociedad líquida con constante movimiento nos lleva a crear un desvínculo total con nosotros mismos y también con el espacio. ¿Qué importancia tiene ese conocimiento de ese intimar con el cerebro? A ver, es muy importante decir, sobre todo en los espacios que pasamos mayor parte de tiempo, es decir, los hogares, los espacios de trabajo. Es muy importante saber cómo nos influyen, porque al final nosotros tenemos casi 33 sentidos, no todos los tenemos todos desarrollados, pero podemos llegar hasta tener 33 sentidos. De manera que cuando estamos en un espacio recibimos estímulos, ¿no?, de todo lo que nos rodea. Esos estímulos se convierten en sensaciones corporales que las procesamos en el cerebro. Es decir, que va a nuestro sistema límbico de manera que se puede activar el sistema simpático o parasimpático, es decir, o nos activa la sensación de relajación o la activación de alarma, ¿vale? Nuestro cerebro reptiliano, ¿no?, el que nos pone como en alarma. Efectivamente. Entonces, claro, es muy importante saber qué geometrías y qué formas y qué espacios nos pueden inducir o a la relajación o a la sensación de alarma. Entonces es súper importante ese vínculo, ¿no? Por eso te dice intimar con el cerebro, porque todo nos repercute, ¿no?, en cómo percibimos. También es verdad que es importante saber que la experiencia espacial es completamente individual y momentánea, es decir, que lo que sentimos cada uno de nosotros es diferente, o sea, e intransferible, ¿no?, porque todos tenemos nuestro mapa mental y aunque todos estemos las mismas personas en un mismo espacio, vamos a percibirlo de manera distinta y nos va a dar sensaciones diferentes. Entonces es súper interesante pues, ahondar en cómo cada uno pues, percibe ese espacio y cómo le repercute. Claro, imagino que entonces para cada persona, por ejemplo, un espacio habitable como puede ser su casa o el espacio de trabajo puede incluso variar en base a sus propias necesidades. Claro, que debe ser diferente, es decir, de hecho mi proyecto trabaja mucho en la identidad, es decir, hay gente que a lo mejor afronta un proyecto, pues mira, me gusta esta imagen, tal, y yo lo primero que les propongo es, vamos a ver quién eres, qué necesitas, cuál es tu personalidad, cuáles son tus hábitos, tus anhelos, es decir, debe ser como un traje a medida. No debe ser una cosa generalizada, es decir, tiene que ser, pues eso, de identidad, ¿no?, para que te pueda reportar ese bienestar. María, entonces, con esto que me estás contando, a mí se me están viniendo a la cabeza estos edificios de oficinas con muy poco espacio para cada persona, personas enfrentadas la una a la otra, dándole a las teclas sin parar. Este tipo de espacios... no lo sé, puede ser que sean productivos desde un punto de vista empresarial, desde un punto de vista, por ejemplo, de salud, de bienestar personal. ¿Son beneficiosos? ¿No son beneficiosos? ¿Qué nos podría decir la neuroarquitectura en base a este respecto? Pues a ver, esos espacios realmente, si solamente están dispuestos así, de un modo hacinado, repercuten en nuestro bienestar de manera desfavorable y por lo tanto también en la productividad. En una gran oficina debe haber diferentes tipos de espacios destinados a cada uso en cada momento, es decir, efectivamente una oficina paisaje en donde puedas trabajar en equipo, donde sí que haya conversación, pueden funcionar, pero luego tienen que haber otros espacios donde el silencio pues esté, ¿no?, donde haya menos reverberación, menos contaminación acústica, espacios completamente cerrados donde puedan mantener una reunión, es decir, es muy importante que las oficinas tengan esa flexibilidad en el espacio, es decir, no puedes, porque a lo largo de una jornada tienes que afrontar diferentes tareas. Entonces, la oficina paisaje, que solamente que siempre se comparte el espacio con todos y donde el ruido es imperante, donde oyes la conversación ajena, eso no es favorable para ni la productividad ni para el bienestar de las personas que trabajan ahí. Por lo tanto, a veces con pequeños gestos, es decir, de pequeñas compartimentaciones, cuidar mucho la acústica, es decir, con absorbentes acústicos, es decir, todo eso hay que cuidarlo muy mucho para que haya bienestar en esos espacios.
Ya hemos hablado de algunos de esos parámetros que se utilizan en la neuroarquitectura y vamos a profundizar un poquito más en ellos. He estado bicheando por ahí la luz, la importancia de la luz, la importancia de los techos altos, la importancia de las vistas al exterior o a la naturaleza, ya en su caso si fuese posible, el color. Cuéntanos un poquito más de estas variables que pueden influir en el espacio. Claro, como bien has dicho, la luz natural es fundamental y luego acompañada de la luz artificial, es decir, tiene que estar sincronizada con nuestro ritmo circadiano, es decir, tenemos que tener una luz fría por la mañana, ¿no?, que nos activa y aumenta nuestra productividad y conforme avanza el día tenemos que pasar a una luz más cálida, pero tanto del exterior, porque el sol es así, ¿no?, y como atardece, pero de un modo interior en los espacios también de trabajo y los espacios que habitamos deben ir acompasados. Y es muy importante pues esa exposición y luego dejar esa exposición para bajar el ritmo. Eso sería fundamental. Luego, el tema de los techos y la altura, por ejemplo, los techos altos inducen a la creatividad, es decir, pues abren nuestra mente y nos volvemos mucho más creativos. Sin embargo, si necesitamos hacer un trabajo mucho más de concentración, es importante que la altura sea mucho más bajita, ¿no? Induce a esa concentración. Al igual que las formas, es decir, si estamos en un espacio sinuoso, está científicamente probado que induce nuestra relajación y corporalizamos ese espacio y nos relajamos. Sin embargo, los espacios que son mucho más angulosos, pues nos ponen en la alerta y nos ponen pues en acción, ¿no? Y luego el vínculo con la naturaleza, es decir, es deseable que siempre tuviéramos un espacio exterior al que poder ver, ¿no?, durante nuestra jornada laboral o en nuestra vivienda. No siempre es así. Pero en esos casos siempre podemos incluir el verde en nuestros espacios, es decir, no tenemos por qué renunciar a ello, ¿no? La inclusión del verde en los espacios, primero que desintoxica el ambiente y luego nos aporta ese contacto con la naturaleza que nos reporta un bienestar de un modo pues tan natural, ¿no? Y otro parámetro importante, como has comentado, los colores, es decir, sí que efectivamente los colores influyen en nuestra sensación espacial. Por ejemplo, los colores cálidos nos activan, ¿no? Por ejemplo, los colores como el rojo, el naranja. Por eso hay que llevar cuidado, ¿no?, en cómo se procede, ¿no?, a su colocación dentro de los espacios. No se puede poner todo un espacio de color rojo porque al final nos estresaría. Igual solamente requiere de un paño, es decir, y también de cómo incide la luz en esos espacios. Es decir, no es lo mismo un espacio más oscuro con un paño rojo que un espacio muy luminoso en el que hay un paño rojo. Es decir, la sensación cambia. Por el contrario, los colores como más fríos, que nos conectan más con la naturaleza, como el azul, el verde, pues al final son como más para la concentración, más relajantes. Es decir, entonces en función de la necesidad de ese espacio hay que cuidar mucho todo, es decir, todo el entorno, hasta las texturas, ¿no? Es decir, es todo un conjunto el que nos genera la emoción general. Me parece muy interesante y lo que más interesante me parece es la aportación de la ciencia, ¿no? La prueba empírica, la prueba científica. Sí, sí. Porque incluso ya conectando también un poco con nuestro trabajo aquí, ¿no?, con el bienestar desde la meditación, desde la introspección, desde el autoconocimiento, trabajamos mucho también incluso con estos parámetros, ¿no?, con los espacios, con los colores, a la hora de hacer una visualización, a la hora de hacer una mentalización. Cada color nos va a inducir ciertos estados de ánimo, va a conectar con la emoción, va a conectar con la mente. Qué interesante, ¿no?, que la ciencia comience a probar que estos parámetros realmente son muy importantes. Claro, de cara a la divulgación y para que la gente tome conciencia, pues claro, tener esa evidencia científica pues pone en valor, ¿no?, el que es una realidad, no solamente una mera intuición como ha pasado a lo largo de la historia. Y la verdad que eso abre puertas a que la gente sí que esté más interesada y quiera, ¿no?, aportar, ¿no?, esos conceptos en sus nuevos espacios. La mente racional necesita evidencias, ¿verdad? Efectivamente, necesitamos constatar que eso es así, ¿no?, que no es solamente una mera intuición. Sí, sí. Qué bueno. Sí, sí. María, yo con todo lo que me estás contando, me encantaría estar un día en tu mente para ver qué sientes Madre mía. Cuando entras en un espacio. Pues a ver, soy perceptiva por naturaleza, es decir, yo desde que era pequeñita siempre me ha interesado, o sea, tenía como una obsesión en ver la felicidad de las personas y cómo era el espacio que habitaban, y siempre encontraba ese vínculo, ¿no? Entonces soy muy perceptiva, yo entro en un espacio y de alguna manera, por mi forma de ser, he desarrollado, no los 33 sentidos, pero sí que
pues a lo mejor más que el resto de otras personas, ¿no? Entonces sí que percibo por la temperatura, el ambiente, la luminosidad, no sé, es decir, soy como un constante termómetro, ¿no? de cómo el espacio me influye. Eso tiene también su parte negativa, porque no siempre estás en espacios que son confortables y que te aportan bienestar, entonces bueno, pero sí soy como un termómetro andante respecto a los espacios. Bueno, no sé si me voy a meter en camisas de 11 varas ahora con la pregunta que te voy a hacer, pero ¿qué te parece nuestro espacio? Pues, me parece que aporta muchísimo bienestar. De hecho, cuando entras, la primera sensación es de calidez, ¿vale? Que creo que es y de empatía, ¿sabes? Que creo que es un poco vuestra esencia, ¿no? El sentir calor cuando se llega a este espacio y de cercanía. Sí, me parece que está muy bien organizado y transmite vuestros valores, que al final esa coherencia, como comentaba antes, es fundamental. Desde ese punto de vista, ¿no? Me interesa mucho todo lo que estamos aunando, ¿no? Porque incluso vemos que el espacio tiene que ser incluso algo en base incluso puede ser hasta al forjado de la personalidad de cada uno, ¿no? A la hora de diseñar. Para María, ¿cómo sería un espacio perfecto para meditar? Un espacio para meditar. Pues a ver, tiene que tener una luz cálida, es decir, tiene que tener poquita iluminación, ¿vale? Pero la tiene que tener. Para mí es muy importante el olfato, ¿vale? Para poder meditar creo que ayuda muchísimo, ¿no? A crear esa atmósfera olfativa, ¿no? Que te transporte a un lugar pues, de calma, ¿no? Y que te ayude al proceso de la meditación. Y también las texturas. ¿Ves? Creo que es importante el poder sentarte o donde estés meditando, ¿no? Que sientas esas texturas amables, es decir, todo aquello que induce a pues, ese estado, ¿no? De relajación y de meditación. Y tiene que tener pocos elementos. Creo que simplemente la atmósfera que se crea con la luz, con el olfato y con la textura agradable. Qué bueno. Así para mí sería. Bueno, qué guay, aquí pueden hacer un nuevo proyecto, ¿eh? El próximo espacio que investiguemos, podríamos ver de qué manera las texturas creo que es algo a incluir. Ajá, qué bien, qué bien. Bien, al final, María, tú te dedicas a crear felicidad en otras personas. Parto del bienestar, porque creo que está muy vinculado luego a la felicidad, es decir, no quiero ser tan... Es decir, parto porque se encuentre la persona bien, ¿no? A nivel físico y psíquico, y supongo que eso revertirá en su felicidad. Bueno, evidentemente sí, yo ya te digo que sí, que directamente revierte en la felicidad. Por aquí pasan muchas personas y generamos bienestar, el bienestar va a generar. Sí, va unido. El autoconocimiento al final genera también bienestar. Pero bueno, esa es tu dedicación, ¿no? Sí. Y has dicho que desde tu sensibilidad, desde pequeña, esa ha sido siempre tu intención y ese servicio que prestas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es tu modus operandi, tu modo de vida, tu estilo de vida. Sí. Pero imagino también que para poder llegar a generar eso en las otras personas tiene que haber ahí un proceso interno de autoconocimiento y de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo entrenas tú ese equilibrio físico, emocional, mental? ¿Pero hacia mi persona o cuando tengo que tratar? Hacia ti. Bueno, claro, para mí ha sido un proceso de introspección muy grande, es decir, debido a mi alta sensibilidad, ¿no? En todo, en general en la vida, pues he trabajado mucho pues ese autoconocimiento y cómo reequilibrarme, es decir, porque ya que todo me influye, ¿no? Todo lo que acontece, más el espacio en los que habito, para mí ha sido un aprendizaje constante, cómo acondicionarlo para aportarme bienestar y cómo reequilibrarme yo cuando he estado en entornos o en espacios que no me han aportado ese bienestar. Entonces ha sido como un proceso, ¿no? De ida y venida hasta encontrar yo pues, como mis recursos, ¿no? Para afrontar el día a día con esta alta sensibilidad. Claro que eso me ha dado un bagaje de cara a afrontar pues, los proyectos y los clientes que vienen, porque lo primero que hacemos es un trabajo colaborativo, es decir, a mí no me proponen hacer un proyecto y yo me aíslo en mi estudio y lo redacto y lo planeo y le devuelvo el proyecto realizado. No. Yo siempre es un trabajo colaborativo basado en la empatía, es decir, la escucha activa para poder descender, hacer ese trabajo de introspección que yo he hecho conmigo y hago conmigo a diario. Invito a la otra persona también a hacerlo para poder aunar ese espacio que estamos diseñando a su identidad. Entonces es un poco... El trabajo que hago conmigo intento hacerlo también con el resto de las personas que vienen a mí para hacer su espacio.
Bueno, y por lo que te conozco también, un poco como también alumna de la escuela, Claro. sé que tienes tus rutinas, ¿no? Como tu pádel, donde ahí sacas la Efectivamente, furia, sí, sí, sí. que también practicas desde hace tiempo, desde hace años, el mindfulness, la Sí. meditación, ahora has empezado también con el yoga un poco. Sí. ¿Qué te aportan esta serie de prácticas en tu día a día? Pues a ver, la verdad que ambas me aportan bienestar, quizás también por mi forma de ser sensible y al mismo tiempo introvertida, ¿no? El pádel me aporta esa extroversión, ¿no? Esa capacidad de expresar, hasta a veces hasta de gritar en algún momento dado, y me ayuda, dijéramos, a sacar fuera. Y el yoga y el mindfulness es como que me devuelve, ¿no? a mi ser, ¿no? Entonces, esa dualidad en la que me mantiene a mí en equilibrio, ¿no? A lo largo de mis jornadas y de mis días. Bien. Vamos a pasar ya un poco más a algún tema personal. Claro. Con esta experiencia de vida que has tenido, ¿no? Y ya al inicio nos has indicado un poco, nos has dado ahí alguna muestra de por dónde has ido, ¿no? Ahora eres emprendedora, ahora tienes tu propio proyecto en el cual tienes una finalidad y un objetivo muy claro. Imagino que para definir eso has tenido que tener ciertas experiencias que te hayan ido llevando a ese momento. Y cuéntanos un poco cómo ha sido esa transición, qué has ido encontrando, qué has ido encontrando también dentro de ti para irte llevando a dar esos pasos. Vale, bueno, en primer lugar es estar trabajando, o sea, el primer paso fue estar trabajando en un sitio donde no me sentía alineada y sentir ese malestar. Efectivamente, emprender no es sencillo y necesitas tener como ciertos, pues no sé, o bases o ciertas seguridades para dar ese cambio, ¿no? Al emprendimiento y hacer ese trabajo alineado con mi persona. Y te he de decir que lo que más me ha ayudado desde el primer momento, esto hace ya pues 3 años, ha sido la intuición. Es decir, creo que lo que mejor me ha salido es haberme dejado llevar por esa intuición, ¿no? De sentir, voy a hacer esto porque creo, y más que lo racional, ahí ha sido como la corazonada. Y ahí eso me ha ido abriendo puertas y de esas me han llevado a otras. Ha sido como una cadena, ¿vale? La que he sentido que fluía. Cosa que anteriormente en el otro trabajo estaba como en completo bloqueo y no podía avanzar, ¿no? Entonces, para mí ha sido como la clave, la intuición, ¿no? Lógicamente, cierta conciencia, ¿no? Pero siempre desde la coherencia y la intuición. Esos han sido como mis dos... Es muy curioso, ¿no? Cómo esos dos factores tan simples, tan sencillos, como es seguir nuestra esencia, seguir esa intuición interna, seguir esa conciencia, nos lleva a veces por la vida de una manera con un rumbo fijo y al final también obteniendo ciertos resultados, ¿no? Y generando también ese bienestar, ¿no? Claro. Uniendo también con el tema de la neurociencia, está bien, porque a veces la mente humana no nos permite confiar en esas sensaciones, cuando tenemos tanto ruido externo, tantas opiniones de cómo deben ser las cosas. Eso ha sido súper importante también el poner límites, el decir, ¿no? Es decir, una vez que he emprendido, ¿no?, mi proyecto de Casalinga, me han venido trabajos que he sentido que no eran alineados a mi proyecto y el saber decir que no, ¿vale? Pues decir, ahora ya estoy en mi línea de actuación, en mi línea de trabajo y a veces no es fácil decir que no, ¿no? Y eso ha sido también un trabajo que me he tenido, bueno, que valga la redundancia, he tenido que trabajarme para poder llegar a eso. Hay una frase que me comentaste el otro día, que era algo así como: la arquitectura me apasiona como arte, no tanto como profesión. Efectivamente, sí. Porque la arquitectura pura y dura, que es la que trabajé durante 16 años, tiene una componente pues fría, de negocio, que me desvinculaba de la esencia, ¿no? Yo, para mí, me gusta más la arquitectura como la pequeña escala, o sea, como el espacio habitado, como unido a la persona siempre, no ese trabajo impersonal de un constructor. Decir que entiendo que es necesario, pero que bueno, que quizá no tenga tanto que ver conmigo, ¿no?, y con mi proyecto. Entonces sí, me interesa muchísimo más, pues eso, la pequeña escala, el espacio habitado y pensado por y para las personas. Qué bien.
pequeños cambios, Sí. con pequeñas personas, en pequeños lugares. Sí, todo pueden pequeño, cambiar todo el mundo. completamente pequeño. De hecho, a veces me dicen, pero para hacer un espacio que cumpla la neuroarquitectura, digo, no hacen falta grandes recursos ni una gran economía. Es decir, a veces son pequeños cambios dentro de un mismo espacio, pequeños recursos, puedes encontrar, pues eso, grandes soluciones y mucha mejoría. Es decir, no es necesario grandes inversiones. María, madre de 2 hijas, mujer. Ujú. ¿Cómo te relacionas con la familia y el trabajo? ¿Cómo se lleva a cabo esa relación? Esa es la primera pregunta y te lanzo ya la segunda también. ¿Cuál es tu relación con el amor y cómo lo definirías? A ver, la primera, la relación entre el trabajo y la familia. Fíjate, cuando emprendí tenía cierto temor, ¿no? A ver si no encontraba ese equilibrio o el proyecto me absorbía tanto como para poder desatender, pues eso, mis tareas, bueno, mi tarea no, mi pasión como madre, como mujer, ¿no? Y como madre de familia. Sin embargo, pues bueno, he ido ahí poquito a poco buscando ese equilibrio porque para mí es muy importante. Es decir, no podría ser una gran empresaria en la que me dedico todo el día a trabajar y tengo mi familia desatendida. No, para mí es muy importante, ¿no? Saber que puedo, ¿cómo se dice?, conciliar, ¿no? Y cómo puedo yo organizarme el día de manera que puedo atender, ¿no?, mis labores como madre, que para mí es el leitmotiv también de mi vida. Entonces, bueno, no es fácil, pero intento pues buscar ese equilibrio, ¿no?, del teletrabajo, trabajar desde casa para poder atenderlas a ellas y también trabajar. Bueno, es encontrar el equilibrio. Para mí es muy importante, para mi bienestar, muchísimo. ¿Qué es el amor para ti? ¿Qué es el amor? Pregunta complicada. El amor, pues para mí es el sentimiento que me mueve. Es mi razón de ser. Es decir, el amor para mí es mi razón de ser. El amor hacia mi entorno íntimo, es decir, hacia el resto de personas, por supuesto, también, pero he de decir que soy muy de petit comité, es decir, me dedico mucho, es decir, y es un amor que tengo que demostrarlo y me lo tienen que demostrar. ¿No? O sea, para mí el amor no es, no sé, no es una cosa abstracta, no. Para mí el amor es tangible y yo me sale demostrarlo y necesito que me lo demuestren de manera empírica, o sea, de empírica me refiero de manera carnal, o sea, ¿no?, que se transmita. Para mí eso es, el día a día. Y podríamos decir también, por ejemplo, que tu proyecto es amor. Sí, también es amor, sí, porque al final el querer el bienestar de las personas y querer su felicidad es una manera de amar, ¿no?, a esas personas también. Sí, para mí es muy importante, sí. Bien, estamos llegando a la fase final de la entrevista ya. ¿Qué es lo que esperas que pase en estos años? ¿Qué es lo que espero? Pues a ver, te he de decir que una de las desventajas que yo he encontrado en el emprendimiento y que he sentido, bueno, que me ha costado y me sigue costando, es la individualidad. Es decir, cuando emprendes eres una sola persona, eres como la mujer orquesta, ¿no? Tienes que afrontar, pues eso, muchos papeles diferentes y esa sensación de soledad me es ingrata. Es decir, entonces, si me preguntas qué espero, ¿no?, en los próximos años respecto al proyecto profesional, no sé yo sola. De hecho, mucha gente me preguntó, ¿y por qué no has puesto tu nombre solamente al proyecto María Brotons? Que fonéticamente funciona muy bien, tal. Y yo decía, pues no, quiero que sea un nombre que aúne, o sea, que permita que seamos más personas, que no solamente sea mi proyecto, que seamos más personas las que estemos interesadas en generar espacios por y para el bienestar. Y por eso puse Casalinga, que es ama de casa en italiano, y mi proyecto, o sea, mi ilusión sería que formar equipo, ¿no?, y ser más personas las que pudiéramos pues afrontar este proyecto, ¿no?, de espacios para y por el bienestar. Qué bonito. Mira, a mí me pasa que cuando yo empecé con el proyecto ya Lifestyle, siempre hablaba en plural y siempre hablaba de nosotros. De hecho, a mí también me pasa a veces. Mi nombre no aparece mucho, ¿no? Y es curioso cómo ahora que ya hay un grupo consistente de personas alineadas con el proyecto, unas que están más dentro, otras que están más fuera, pero da igual. La palabra nosotros es algo que de manera innata empieza a interiorizarse en ellos cuando entran por la puerta. Mal equipo, ¿no? Y creo que eso está muy relacionado también con esas sensaciones y con esas emociones de la esencia. Completamente, sí. Porque la esencia y la palabra yoga, que es nuestra base de la filosofía, significa unión. La esencia está en la unión y esa unión al final es también amor
son la misma cosa. Y cuando uno pone eso, inevitablemente tiene que hablar en plural, no puede hablar en singular, ¿no? Y es muy curioso cómo incluso en tu proyecto, ¿no? Vamos llevando a las personas a generar su espacio desde la individualidad, pero para que desde esa individualidad podemos abrir esa conciencia universal, esa conciencia de grupo. Sí, ¿no? completamente. Así que, bueno, date por seguro que eso va a llegar mucho más rápido de lo que tú piensas. Bueno, creo vamos pasito yo. a pasito, pasito a pasito, pero Bueno. sí, la verdad que es una ilusión el ser equipo y... Bueno, de momento el proyecto va creciendo. Ya tienes hasta un premio Mujer Emprendedora, que eso sería difícil hasta de imaginárselo. Sí, la verdad que para mí ha sido, vamos, sorpresa total. Sí. Qué bueno. María, última pregunta. Muy importante. A ver. ¿Qué hace para ti que un día sea bueno? Pues mira, ¿qué hace para mí que un día sea bueno? Mira, principalmente que yo interiormente me encuentre bien. Es decir, que yo esté en calma y esté en equilibrio. Si yo ya me levanto con esa sensación de equilibrio, ¿sabes?, emocional y descanso, yo ya afronto el día con una sonrisa. Entonces, para mí un día que sea bueno es que sea con normalidad, es decir, el yo poder afrontar mi jornada, el poder estar con mi familia. Es decir, no necesito más, ¿sabes? Son esas pequeñas cosas, esa normalidad, pero bajo mi equilibrio y mi bienestar interior, el que hace que yo me sienta plena. Para mí ese es un buen día, no necesito más. Bueno, por lo que te conozco, falta una cosa que no me has dicho. Dime. El café de por la mañana. El café de por la mañana, que ahora empiezo a tomarlo descafeinado, pero sí, lo necesito, efectivamente. No puedo pasar sin desayunar. Sí. Una buena mesa también me aporta bienestar. Sí, de verdad que sí. Con texturas. Con texturas agradables que aporten bienestar. Sí, completamente. Qué bueno. Bien, María, pues llegamos al final de la entrevista. Ha sido un placer tenerte aquí. Espero que la hayas disfrutado. Muchísimo, igualmente. Muchísimas encantados gracias. con el conocimiento que nos has traído y creo que es muy interesante también, ¿no? Que crear este espacio donde podamos dar voz a esos proyectos que nacen desde la esencia y desde el amor, porque seguro que así vamos a ir poco a poco generando esa inspiración, ¿no? Que es lo que intentamos hacer en este podcast. Gracias, María. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.